todo nació desde esa comunidad de pacto, diciendo uno, está diciendo la comunidad, la familia de fe, en el poder del acuerdo, contemplando a Jesús. Agarra la ola. Agarra la ola. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agarra la Ola, Catch the Wave. Hoy tenemos unos invitados súper especiales, gente, sí, claro que sí, un aplauso, gente local y también invitados internacionales. Les saluda Raúl Castillo, parte de la familia y comunidad de Jucum, Mazatlán, Juventud con una Misión. Y tengo el privilegio de presentarle a nuevos amigos. Tenemos a Rafael Keller de Instituto Misión. Eso sí, claro que sí, un aplauso. A los que no saben, Instituto Misión es una casa hermosa donde literalmente ellos se han dedicado en el conocimiento de Dios a través de las Escrituras, la contemplación de Jesús y también las misiones. Una casa donde están hambrientos por la presencia de Dios, tienen una casa de oración hermosa, pero al mismo tiempo están desarrollando personas para luego enviarlas a las naciones. Y Rafael Keller aquí nos está acompañando. Entonces un aplauso de nuevo, un aplauso para él. Tenemos también a David Flores. Él es nuestro líder de la escuela WISE, que quiere decir Alabanza, Intercesión, Guerra Espiritual y Evangelismo, por sus siglas en inglés. Y David es una persona súper especial. De hecho, David en algún momento fue mi líder de escuela y es una persona muy profética, un hombre de Dios y tiene una familia hermosa. Entonces, un aplauso para David también. Entonces, quiero dejar... Claro que sí, un aplauso más largo todavía. Quiero dejar que mis amigos se presenten y básicamente quiero empezar con una pregunta así directa. Que nos digan un resumen de algo que los caracteriza o algo por lo que se quieren presentar, pero también nos digan qué apasiona su corazón, qué hace arder su corazón. ¿Quién va primero? Ok, bueno, como decías recién, yo soy Rafa Keller, soy parte del Instituto Misión. Hemos venido con mi familia, junto con mi esposa, mis 2 hijos, a compartir en la escuela WISE aquí en Mazatlán. Así que estamos realmente felices de poder conocer nuevos amigos, de poder conocer esta familia. Algo que me sorprende, pero al mismo tiempo es una realidad espiritual, es poder ver cómo en distintos lugares de la tierra estamos conmovidos con un mismo mensaje, contemplando una misma persona y respondiendo a una misma misión. Y bueno, eso es lo que me encontré acá al conocer a David, al conocerte a vos, al conocer a los chicos. Una familia que tiene los mismos valores, los mismos principios y un mismo llamado y una misma responsabilidad delante de Dios y delante de su generación. Y bueno, estamos disfrutando un poquito acerca de eso. Y bueno, parte de nuestra pasión es entrenar al cuerpo de Cristo, ¿no? El Instituto Misión es un centro de entrenamiento ministerial. Hemos recibido esta palabra como una palabra clave. Nosotros no fuimos llamados a capacitar personas, sino a entrenar personas, porque estamos enfrente de una batalla y tenemos una responsabilidad espiritual como iglesia de Jesucristo, y puedo ver cómo están haciendo eso mismo aquí en este lugar. Así que quizás una de las pasiones principales que arde en mi corazón y en el corazón de mi familia es poder servir al cuerpo de Cristo, entrenar a la iglesia y prepararla para este tiempo, pero sobre todo para el tiempo de la manifestación de la plenitud de todo, que es el regreso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amigo. Así que felices de estar acá. Eso. Ok, bueno, una de las cosas que creo que nos apasiona a nosotros como familia es ver vidas transformadas a través de Jesús y ser parte de eso que Dios está haciendo aquí en Mazatlán. Como Rafa está diciendo, hay muchas naciones. Creo que eso nos apasiona, buscar la verdad y llevar la verdad a otros. Así es, amigos. Y de verdad que este capítulo en especial me emociona mucho. Y de hecho aquí viene el contexto que les dije, no, vamos a parar y les cuento en el podcast para que sea fresquito. Y yo creo que es muy de Dios que estés aquí, amigo. Sí. De verdad, como creo que ustedes imparten algo muy especial a nosotros como comunidad, y es el tema de familia. Y empezando el año, Dios fue bien enfático. Le estaba hablando a David, a su esposa Yeli, a mí, a otras personas, que empezamos a escuchar específicamente dirección profética para nuestra comunidad aquí en Mazatlán. Y el Señor fue enfático diciendo, quiero hacer crecer en ustedes una cultura de familia.
quiero que crezcan como una comunidad que se sienta a la mesa, crecen los unos a los otros, se retan los unos a los otros, parten el pan, crecen en la doctrina de los apóstoles y literalmente crecen en el conocimiento de quién soy yo. El Señor nos dijo, este año necesitan enfocarse en cultura de familia, y ahí es donde entra un tema bien especial, y es cómo se ven las comunidades sanas, cómo se ve una comunidad de pacto. Y por eso se me hace bien especial que tú estés acá, porque el lunes estabas hablando con nosotros eso en el tiempo de staff, el tiempo de comunidad, y nos hablabas sobre 3 pasos bien claves y bien específicos de cómo se ve una comunidad de pacto. Entonces quería que nos contaras un poquito más de eso. Wow, qué bueno y qué bueno es estar en una misma conversación. Esta palabra que compartimos el lunes, que se llama comunidades de pacto, en realidad es fruto de una conversación que Dios nos introdujo el año pasado, ¿no? Y Dios nos exhortó en una buena manera. A veces nosotros buscamos las masas, pero Dios está buscando las mesas. Y es en las mesas que después nosotros somos capacitados para llevar un mensaje a las masas, ¿no? Y a veces nuestro sentido de éxito está puesto en los números, cuando Dios transformó el mundo y la historia de la humanidad con 12 discípulos, ¿no? Oh. Y la clave de su discipulado fue siempre sentar a sus amigos a la mesa. Dios es una familia trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios nos muestra que ellos se honran mutuamente de manera constante. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús y le glorifica. El Hijo glorifica al Padre. El Padre ama al Hijo. Y vemos esta relación perfecta. Y esa es la relación perfecta que Dios quiere transmitir a la iglesia de Jesucristo. De hecho, me encanta pensar que el Evangelio es la buena noticia de que habíamos sido separados de la familia de Dios, pero gracias a la sangre de Jesucristo, hoy la mesa está lista y vamos a poder volver a sentarnos en ella, ¿no? Y caminamos con esta expectativa, y mientras tanto practicamos siendo familia entre nosotros. El lunes hablábamos un poquito acerca de esto, que somos comunidades de pacto, comunidades de honra, comunidades que crean juntos a través de los principios espirituales que hemos aprendido de parte de Dios. Y creo que la mejor manera de mostrar a Cristo en nuestra generación es aprendiendo a honrar y a celebrar la vida del hermano que Dios puso al lado tuyo. Así que el año pasado fuimos muy sacudidos con esta palabra, porque recién vos decías, y yo agradezco esa calificación de que Dios está haciendo cosas tremendas a través de misión, y realmente nosotros entendemos que Dios nos ha dado el privilegio de poder servirlo y de poder expresar lo que Él quería a través del diseño que es la escuela, pero nosotros siempre nos detenemos a mirar hacia adentro y a recordar de que nada de lo que hacemos es realmente relevante como las relaciones que nosotros tenemos. Y me encantaría que no solamente la gente que escuche este podcast o nosotros puedan conocer lo que es la comunidad de misión, y van a ver que es una familia, es una comunidad de amigos, que no sabemos nuestros nombres, que celebramos nuestros momentos felices, que nos entristecemos en nuestros momentos tristes, pero que nos apoyamos, y que entendemos que el concepto de la mesa es clave para poder alcanzar y para poder preparar a la iglesia para los tiempos que vienen, que la Biblia dice que son difíciles, tiempos de opresión, tiempos de sacudimiento, tiempos de engaño, tiempos de temor, donde aquellos que van a poder mantenerse de pie son aquellos que van a haber sabido generar vínculos familiares, vínculos de comunidad, de pacto, y creo que ese es un gran desafío que tenemos por delante. No, yo creo que eso es muy clave. Y hablando de relaciones, también mencionábamos el lunes, antes de que pasaras a compartir con nosotros, el Señor nos introdujo en una conversación sobre el temor del Señor y cómo podemos ser una comunidad que camina en reverencia y temor santo del Señor. Y hablábamos que necesitamos, número 1, conocerle, pasar tiempo con Él, ser íntimos. Y a través de conocerle vamos a amarle, y porque le amamos vamos a confiarle. Entonces yo quiero aún preguntarle a David cómo ve esa conexión entre esa conversación
conversación que el Señor nos introdujo sobre el temor del Señor y esta conexión con comunidades de pacto, porque veíamos y mencionábamos a un Oscar, uno de nuestros amigos acá, staff de la base, decía, es imposible tener correcta relación con otros si no tengo una correcta relación con Dios. Creo que algo que estábamos aprendiendo en esta semana con Rafa era acerca de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios nos mantiene conectados con la familia de Dios, pero también nos va a mantener conectados con otros. Y eso va a levantar nuestro estándar de temor del Señor, de amar al Señor juntos como comunidad. Y creo que es algo que Dios quiere modelar en nosotros como Jucum Mazatlán, que crezcamos escuchando su voz, modelando lo que Él modela, hablando lo que Él habla. Y eso nos hace elevar nuestro estándar de temor del Señor y nos hace crear relaciones sanas, relaciones correctas, relaciones conforme a su corazón y que nos hace ver al uno por el otro. Y algo que Rafa decía que me marcó el corazón el lunes es que decía, cuando tú entiendes las relaciones de pacto, vas a buscar el favor del otro y no el tuyo. Y eso fue para mí como eso también habla de temor. Sí. Porque si tú amas al Señor, por sobre todas las cosas vas a amar al que tienes al lado. Y vas a poner por encima sus necesidades por las tuyas. Y creo que es algo que vemos creciendo constantemente en nuestra comunidad, como a veces ponemos nuestras necesidades en las manos del Señor, pero tomamos las de otros y caminamos juntos para ver la victoria. Creo que eso ha sido clave en todo este tiempo. Así es, amigos. Yo hice mi tarea, meditaba en lo que tú nos compartiste el lunes. Mencionaste 3 puntos: honra, pacto y creatividad. Entonces, con honra, David habló de un tema bien clave. Honra tiene que ver con preferir el bien del otro antes que el mío, celebrar al otro antes y por delante de mi propio bienestar. Entonces, ¿cómo se ve eso de honra? La honra para mí es una clave y es algo que nos vuelve parecidos a Jesús. Honrar es promover a las personas. Honrar es no ver según la mirada de este sistema. Es sencillo enfocarse en los errores de la gente. Somos criados y educados en medio de esa realidad. De hecho, no sé si le dice apodos acá también. Sí. Los apodos hacia las personas siempre son defectos, porque nos entrenamos para ver los defectos de las personas, pero en el reino de los cielos, en el sistema del reino de los cielos, en el sistema de valoración del reino de los cielos, lo que se ve es el oro de las personas. Contaba justo una historia que es extraordinaria. Para mí refleja de una manera perfecta cómo comportarse con alguien que no te honra a vos. Natanael va a recibir la invitación a conocer a Jesús. Le van a decir, venía a conocer al que está profetizado, creemos que Él es el Mesías que estábamos esperando. Y Natanael va a decir, el muchacho de Nazaret, y estoy parafraseando obviamente, y va a decir, pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Natanael no va a ver a Jesús, va a decir no, va a ver a través de sus prejuicios. Y cuando se acerca a Jesús y se lo presentan, Jesús no lo deja ni hablar y dice, vean aquí a un verdadero israelita. Wow. Mientras Natanael no estaba viendo a Jesús, Jesús ya había visto a Natanael. Y ese es el caminar de honra que tenía Jesús. Él no necesitaba ser visto, no necesitaba ser reconocido. De hecho, escondió su identidad mesiánica durante mucho tiempo, hasta que fue el tiempo de su revelación, pero nunca escondió la identidad de sus discípulos. Y Jesús le va a decir, yo te vi y te vi en la higuera, yo te conozco, yo sé quién eres y sos un verdadero israelita, aún después de haber dicho lo que dijiste de mí. Entonces necesitamos llevar ese estilo de relacionamiento a nuestras iglesias. Nosotros pensamos que la bondad es pagar bien por bien, pero Jesús nos dejó claro, si alguien te golpea en una mejilla, honra es aprender a poner la otra. Honra es aprender a seguir valorando al otro, a pesar de que no estoy obteniendo el resultado que supuestamente merezco. Y las relaciones de honra son relaciones de reino. Y como te decía recién, la Trinidad se maneja en honra. El Padre habla bien del Hijo, el Hijo habla bien del Padre. Hay una canción que yo amo que es, en realidad es un salmo, pero es el Salmo 45. El rey David escribe, rebosa mi corazón con palabra nueva, dirijo al rey mi canto, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti. Y más adelante va a decir, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto te ungió
Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y lo extraordinario es que el autor de Hebreos en el capítulo 1 nos va a decir que esa canción no es una canción de David. Esa canción es el Padre hablando del Hijo. Tremendo. El Padre está cantando y dice, rebosa mi corazón con palabras nuevas. Dirijo al Rey y está hablando de Jesús, mi canto. Eres el más hermoso de los hijos, de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Y acá vemos un código de relacionamiento. El Padre honra de una manera impresionante al Hijo y el Hijo le da la gloria al Padre. Si aprendemos a relacionarnos entre nosotros de esa manera, viendo el valor por encima del defecto, vamos a levantar comunidades que reflejen a la familia de Dios, que reflejen la imagen de Jesús, y muchos van a conocerlo porque van a verlo reflejado en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Amén. Amén. Me encantó eso que dijiste, como la honra es llamar el oro en las personas. No nos enfocamos en el defecto, pero nos enfocamos en el diseño original de Dios, como Dios los llama. Y David literalmente ese es nuestro tema de conversación. Yo creo que en los últimos 4 años el tema de diseño original y cómo David, cómo le ayudamos a las personas a caminar en su diseño original. Creo que principalmente verlos como Dios los ve y hablar lo que Dios está hablando sobre sus vidas. Cuando pienso en diseño original siempre pienso en el Salmo 139 donde dice que Él lo creó, cada pieza de su cuerpo, creó cuando estaba en el vientre de su madre. Y me llama mucho la atención cuando dice que en su libro están escritos todos los pensamientos acerca de la persona. Y cada vez que tengo la oportunidad de enseñar acerca de esto, siempre Dios, ¿qué pensaste de esta persona cuando estaba siendo creado en el vientre de su madre? Y es ahí donde empezamos a caminar en nuestro diseño y declarar su diseño de las personas y llevarlos a eso, llevarlos a Jesús, que nos da la identidad firme. Y creo que eso es una de las cosas que me encanta de Dios, que Él nos ve en lo que somos y no en lo que hicimos o lo que tal vez vamos a hacer después. Así es. Y no sé por qué siento decir esto, pero si tú nos estás viendo, nos estás escuchando en este momento y tú dices, a lo mejor nadie ha visto oro en mí, nadie ha llamado ese oro en mí, al contrario, han visto defectos o me han clasificado de otra manera. Quiero decirte, en el nombre de Jesús, Dios ve oro en ti. Amén. Hay un potencial que Dios quiere trabajar y desarrollar en tu vida porque eres amado por Dios. Y siéntete amado en este momento. Dios está pensando en ti aún mientras estamos teniendo esta conversación. El Padre quiere expresar tu amor hacia ti. Y esta pausa es para decirte eso. Eres amado por Dios. Y nada, amigos, me encanta entonces cómo literalmente esto nos hace sacar el oro en las personas. Me encanta esto. Me encanta esto. Y sabes que pensaba mientras hablabas un poco de entender que el diseño de comunidad y el diseño de familia no es solamente poder desarrollar una buena relación entre pares. Hay un libro muy interesante de un tremendo hombre de Dios que se llama Samuel Whitfield, que dice discipulado comienza, el nombre es discipulado comienza al contemplar, no sé cuál es su nombre en inglés, pero él habla del principio de la comunidad contemplativa. Él dice que el diseño de Dios para transformarnos a nosotros a la imagen de Jesús es un diseño de contemplación corporativa. Es un diseño no de una persona mirando a Dios, sino de una comunidad mirando a Dios. Wow. Por eso Él quiere restaurar nuestras relaciones. Fíjate qué interesante. Este hombre Samuel va a decir que no alcanza con que un hombre contemple a Dios o vea a Dios. Dios quiere transformarnos en el poder del acuerdo y en el poder de la comunidad. Moisés va a subir solo al monte Sinaí a contemplar a Dios y a hablar como quien habla cara a cara con su amigo. Él va a descender de ese monte con su rostro lleno de la gloria de Dios, pero el pueblo de Israel va a estar celebrando un becerro de oro. Y no alcanza con que un hombre contemple la gloria de Dios. Él quiere transformar comunidades. Por eso necesitamos aprender a honrarnos los unos a los otros, porque cuando vivimos en ese diseño de familia, contemplando a Dios, Él forma su imagen en nosotros y nosotros expresamos la imagen del Hijo en la tierra. Pablo va a decir en 2 Corintios 3, 18 que ahora nosotros todos
viendo como por un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. No está diciendo algunos, no está diciendo uno, está diciendo la comunidad, la familia de fe, en el poder del acuerdo, contemplando a Jesús, toma la forma de Jesús y la expresa en medio de su generación. Por eso Jesús en su última oración, Juan capítulo 17, va a orar esta oración tan simple, pero al mismo tiempo tan profética y tan poderosa. Señor, que sean uno para que el mundo crea. Porque en el poder de la unidad y en el poder del acuerdo y en una unidad que lleve a la iglesia a contemplar la belleza de Jesús, va a haber una evidencia del reino de los cielos establecido en la tierra. Y creo que esto que recién vos hablabas acerca de las personas o lo que estábamos conversando, este diseño de honra, de pacto, de creatividad, no son solo buenas ideas tomadas de principios bíblicos, sino que en realidad es la respuesta que debemos tener al deseo de Dios de formarse en nosotros. Él no solamente piensa que eres bueno y que tienes atributos, Él está en una tarea contigo, Él está en un proceso de perfeccionamiento de tu vida. El que comenzó la buena obra en tu vida la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Va a llegar el día donde ya no vas a tener más malos pensamientos, donde ya no va a haber más enfermedad, donde tu cuerpo se va a vestir de inmortalidad, donde vas a llegar a la plenitud y a la perfección. Eso no es una opción, es una promesa de parte de Dios, pero mientras tanto nos transformamos a la imagen del Hijo cuando como comunidad de fe y como familia de fe decidimos mirar a Jesús en nosotros mismos, juntos mirando a Cristo y contemplándolo. Oh. Amigo, se me viene una pregunta así. A ver. ¿Qué cuando hay una comunidad, pero no todos quieren contemplarlo? No todos tienen ese deseo de vamos todos por esto. ¿Sabes? Tenés diferentes personalidades, tenés diferentes, no sé, estilos. Tú quieres promover una cultura donde todos somos una gran familia que contempla a Jesús, se enamora y profundiza en su presencia y en las Escrituras, pero a lo mejor son hermanos de la fe, pero no quieren esto. Bueno, tengo dos respuestas para esta pregunta que es buenísima. La primera es la ley de la atracción. Y quiero contestártelo con un ejemplo de la vida cotidiana. Y te invito a que vayas. ¿Cuál es una esquina muy conocida acá en Mazatlán? O un lugar donde va mucha gente, la catedral, por ejemplo. La catedral. O Plaza Machado. La Plaza Machado. Vas a la Plaza Machado. Vas a la Plaza Machado y vos decís, te acercás a esa plaza y de repente empezás a mirar un punto fijo y empezás a señalarlo. Y viene un compañero tuyo y empieza a señalar ese punto fijo. Dentro de no mucho tiempo vas a ver que se van a agolpar decenas de personas a mirar donde vos estás mirando. Porque hay una ley de la atracción. Es verdad que no alcanza con que uno sea atraído, pero comienza con uno siendo atraído. Y creo que a veces queremos convencer a las personas de que contemplen a Jesús, pero no estamos siendo tan atraídos nosotros por la belleza de Jesús. Wow. Entonces, cuando yo soy atraído por la belleza de Jesús, mi vida inspira a otros a que miren en la dirección que yo estoy mirando. Voy a serte absolutamente honesto, y esto no es darle gloria a un hombre, la gloria es para Dios, pero sí honrar a un hombre. El director del Instituto Misión, Mariano Senegal, es una persona totalmente apasionada por la presencia de Dios. Yo no era así, pero empecé a verlo a él y empecé a copiar cosas que él hacía para contemplar a Dios y empecé a enamorarme de la belleza de Jesús. Empecé a ser atraído por lo que atraía a mi compañero, a mi amigo, a mi director, a mi pastor. Entonces, a veces queremos que la gente responda a algo que nosotros no estamos respondiendo. Wow. Entonces, cuando vos seas totalmente atraído por Jesús y tu vida sea un reflejo de esa atracción y de esa contemplación y de esa devoción, no vas a tener que hacer demasiado esfuerzo hasta que mires hacia tu alrededor y veas a decenas de personas que están mirando a la misma persona, que es la persona de Jesucristo. Esa es la primera forma de responderte. La segunda forma de responderte, que creo que es algo importante, porque cuando hablamos de contemplar, parece que estamos hablando de algo abstracto. O sea, ¿cómo contemplo algo que no se ve? Yo no soy muy bueno para el arte. De hecho, soy muy impaciente, no me gustan mucho las expresiones artísticas en pinturas, por ejemplo, pero tengo un amigo que ama las pinturas. Y de repente me dice, mirá, esto es un Pollock. Y para mí un Pollock, si querés podés buscarlo en Google después,
es un señor que hizo mucho dinero tirando pintura con un pincel arriba de un lienzo. Y distintos colores, que no tienen ningún sentido y que de repente tienen nombres raros, que tratan de expresar algo que yo no veo. Yo no lo veo. O por ejemplo, hay una pintura de Piet Mondrian que son simplemente cuadrados de distintas formas pintadas de colores. Parece alguien que agarró un Excel y empezó a llenarlo de colores y cambió el formato de los cuadrados. Y yo digo, eso no me llama la atención. Pero de repente voy con mi amigo a un museo y él me empieza a explicar y me hace ver. Y de repente me cruzo con una pintura de Van Gogh, con una iglesia. Busquen después iglesia más Van Gogh y van a ver una iglesia que Van Gogh pintó. Y me dice, mirá esta pintura. Le digo, sí, es una iglesia hermosa. No, pero mírala con mayor profundidad. Y digo, es una iglesia y hay una señora afuera. No, pero mírala con mayor profundidad. Hay pasto alrededor, no sé qué querés que vea, es una iglesia. Me dice, fíjate, no hay puertas, son solo ventanas. Van Gogh estaba expresando que la iglesia para él era una iglesia sin puertas. De hecho, Van Gogh era una persona que estaba apartada del evangelio, y una de las expresiones en esa pintura que se interpreta es que él estaba haciendo una denuncia contra la iglesia protestante. Wow. Una iglesia que solo se encerraba en ella misma, pero que no estaba abierta a la comunidad. Para ver, tenés que quedarte mirando. Así es. Y a veces no queremos pagar el precio en medio de nuestras vidas tan aceleradas de detenernos y quedarnos mirando, aunque no entendamos. De quedarnos buscando que Dios nos responda, aunque no oigamos. De permanecer en su presencia, aunque no pase nada. Hay veces que no vemos porque no estamos mirando. Y no siempre ver es ponerte una playlist de Marcos Brunet o de Upper Room y encerrarte en un cuarto. A veces ver es simplemente contemplar la belleza en la multiforme gracia, en las variantes del carácter de Dios que podemos descubrir. Por ejemplo, cuando recordamos nuestro pasado y vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, nadie nos amó como Él nos amó. Y Él es hermoso por su amor hacia nosotros. Contemplamos su carácter y contemplamos su belleza. Necesitamos aprender a detenernos mucho más y aprender a contemplar en las Escrituras, contemplar en adoración, contemplar recordando lo que Él hizo por nosotros, contemplar viendo su amor a la hora de extender su favor sobre otra persona. Cierro con esto porque puedo estar hablando 1000 horas, ¿no? Pero David, no sé si se puede contar esto, espero que sí. Pero David me contaba que algunos alumnos de la escuela tenían deudas y de repente vinieron personas y sembraron sobre ellos y aportaron dinero. Y él estaba feliz como si él hubiese recibido el dinero. Y él dice, no sabes, estoy enloquecido, fue hermoso esto. Y tenían tantas dudas, pero Dios ahí está supliendo toda necesidad. Y porque él se alegra, porque él está contemplando un aspecto de la belleza de Dios. Wow. Dios es un Dios proveedor. Me ha provisto a mí. Fue en la vida de David, pero nos gozamos cuando vemos el favor de Dios en la vida de otros. Nos detenemos en medio de un sistema que te dice que si no tenés no valés. Vemos a un Dios que al que no tiene le da. Así es. Y decimos, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios bueno, Dios provee para aquellos que hacen su voluntad. Necesitamos aprender a parar un poco el ritmo de este sistema, aún el ritmo de nuestra religiosidad, el ritmo de nuestra agenda, y mirar más a Jesús. Cuando nosotros seamos atraídos, nuestra familia va a ser atraída. Así es, así es. Y literalmente, si alguien está como diciendo pero ¿qué es este término de contemplación? Yo lo puedo resumir, es admiración. Es mirar con detenimiento, es mirar con muchísima atención para entonces conocer. Es como cuando estás enamorado. Cuando estás enamorado, a mí nadie me va a decir acá que cuando estás enamorado pasas rápido y medio observas a la persona. No, eso no es cierto. Cuando tú estás enamorado te quedas viendo con tanta determinación porque quieres conocer absolutamente toda esa persona. Y más a profundidad cuando hay un pacto. Y esa es la segunda parte de la enseñanza de la que tú hablaste, que es relaciones de pacto. Entonces, ¿cómo se ve eso en pacto? Ok, bueno, Dios es un Dios de pactos, ¿no? Vamos a ver muchos pactos en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver un nuevo y mejor pacto en la sangre de Jesús que resume todos los pactos. No los anula, sino que nos lleva hacia mejores condiciones. Es extraordinario porque los pactos no son contratos.
Las relaciones contractuales dependen de la reacción de la otra persona. Si yo hago un contrato contigo y te digo, bueno, yo te voy a dar esto en contraprestación a algo que vos vas a hacer por mí, pero vos no haces lo que te tocaba a vos, yo puedo romper ese contrato. No lo cumpliste, puedo romper mi relación contigo. Mi relación contigo no está basada en un contrato. Nosotros, esta amistad, nos conocimos recién, pero esta amistad está sustentada en el pacto de Dios. Nosotros somos hermanos, somos familia de pacto. Por eso yo necesito yo anhelo que Dios te favorezca, que Dios haga bien sobre tu vida, porque no estamos en un contrato. Yo no estoy buscando algo que vos puedas darme. Yo estoy buscando que el Padre que nos ha introducido en este pacto te bendiga y bendiga a la familia de la fe. Este nuevo y mejor pacto en la sangre de Jesús es un pacto con mejores condiciones. Y es extraordinario porque es un pacto unilateral. No hicimos nada para merecerlo. Dios hizo todo y nosotros nos llevamos el beneficio. Su amor es un amor que nunca deja de ser. Por ende, nosotros necesitamos reflejar eso en nuestras comunidades. Voy a ser bien simple y bien práctico, quizás no tan teológico. Hoy en día, y quizás vos seas parte de una historia así o tengas un amigo que esté viviendo esa historia, tenemos gente que va a salir de su iglesia local porque el pastor no hizo lo que él consideraba que tenía que hacer. El pastor tiene un contrato. El pastor tiene que saludarme, el pastor tiene que predicar lo que yo quiero escuchar, el pastor me tiene que honrar, el pastor me tiene que dar un lugar de privilegio en la iglesia. Bueno, estamos operando por fuera del pacto. Si yo tengo un pacto con Dios y digo que amo a Dios, que no he visto, ¿cómo voy a cortar un pacto con mi hermano que estoy viendo? Y creo que la comunidad de fe se ve como la Trinidad. La Trinidad es una familia de pacto que se celebra, que se honra, como decíamos recién. Y la comunidad de fe, que es el cuerpo de Cristo, tiene que estar expresada a través de este mismo principio. Yo no puedo cansarme de mi esposa. Yo no puedo cansarme de mi pastor. Yo no puedo cansarme de mis discípulos. Yo tengo que aprender a amar. Hay un pacto. Y el pacto no se rompe. Yo nunca voy a dejar de amar a mis hijos. ¿Por qué? Porque tengo un pacto con ellos. Wow. Nunca voy a poder dejar de amar a mi esposa. ¿Por qué? Porque tengo un pacto con ella. De la misma manera, aún en medio de los errores, con esa familia que Dios nos ha dado, que es la familia de la fe, que es la comunidad. David, ¿tú cómo ves este tema de pacto? Creo que tener relaciones de pacto nos hace crecer en no ofendernos al ver sobresalir a mi hermano, a mi amigo. Bien, sí. Y creo que me encanta porque sé que después de esto viene la tercera, pero cuando hay pacto me encantaba lo que Rafa decía, que viene la creatividad de Dios para seguir creciendo en lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y creo que es tiempo de entender esto, de hacer relaciones que permanezcan no por lo que puede hacer el uno por el otro, sino por lo que Dios ya hizo por nosotros. No es transaccional. Así es, y crecer eso y modelarlo tanto en nuestras familias, porque algo que escuchaba hoy en la mañana de su pastor precisamente era eso. ¿Cómo vamos a modelar a nuestros hijos esa relación de pacto? Si están viendo en nosotros esa relación de pacto entre mi esposa y yo, simplemente él va a ver y va a decir, yo quiero crecer en eso, quiero hacer eso porque lo veo de mis papás. Y es lo mismo que Jesús hacía, ¿no? Lo que yo veo, yo hago lo que el Padre hace. Y yo creo que eso habla de honra, habla de pacto, de crecer en relaciones y decir como yo voy a hacerlo por el bien del otro para caminar juntos y llevar juntos lo que Dios quiere que llevamos a las naciones, a nuestras iglesias, a nuestra familia. Yo creo que eso es importante. Me quedo pensando más en crecer en esa área, ¿no? En tener relaciones de pacto que marquen la diferencia en estos tiempos. Sí, me hace pensar en una relación de familia, como decías tú, en el matrimonio. Y alguien que ha hecho un pacto no puede romper ese pacto. Y el pacto, lo decíamos, no es transaccional, pero es incondicional. No importa si tú fallas al pacto. Yo voy a estar ahí para ti. Yo voy a querer restaurarlo. Yo voy a ser el primero en estar ahí cerca de ti, cuidándote. Y cuando hablamos de relaciones de pacto, tú lo mencionaste antes también, se ve como levantarnos el uno al otro, celebrar el uno al otro, pero también retar y corregir el uno al otro. Totalmente.
Totalmente. Pero corregir desde el pacto, corregir desde una relación de honra, corregir desde un lugar de ánimo, ¿no? Dios nos llama a destruir a través de nuestra exhortación. Nuestras exhortaciones deben ser edificantes, constructivas. Exhortar es construir, es edificar. Es realmente tomarte el tiempo para dejar de pensar en vos mismo y tratar de ser una herramienta de Dios para que Él pueda formar la imagen de su Hijo en otro, en tu discípulo o en la persona que Dios te ponga por delante. Así es, así es. Y los que nos estaban escuchando a lo mejor dijeron, ya David mencionó creatividad, tú mencionaste creatividad. A ver, estamos hablando de relaciones de pacto, ¿cómo así? Hablamos de pintura, hablamos de Van Gogh, hablamos de Picasso. ¿Cómo así que creatividad? A ver, explícanos un poquito más de eso. Wow, bueno, es que el pacto genera creatividad. Cuando hay una relación de pacto, Dios nos da diseños, ¿no? Yo creo que en los últimos 10 años que soy parte de esta familia de pacto que es Misión, no hubo un año donde experimentemos un silencio de Dios. Tampoco hubo un año de tranquilidad. Sinceramente, la tranquilidad como la conocemos. Siempre estamos siendo desafiados por una nueva palabra y nos unimos y oramos y al orar recibimos diseños y esos diseños crean cosas. Nos pasó algo muy interesante en el contexto de la pandemia en 2020. Era un contexto hostil, sobre todo para una escuela presencial como era la nuestra. De un día para el otro todo lo que nosotros teníamos no servía absolutamente para nada. No sé si recordarán, pero ahora estamos muy acostumbrados al tema del Zoom, de la transmisión, del streaming. Pero en ese momento no era una realidad, no era una herramienta que fuese muy considerada por las personas. De hecho, muchas iglesias sufrieron esto y muchas iglesias desaparecieron en este contexto. Y nos vimos delante de un gran desafío y nos unimos como familia a orar. Y recuerdo una charla, estábamos en un Zoom. ¿Cuántos Zooms teníamos en la pandemia? Sí. Había Zooms que podrían ser un mensaje de texto tranquilamente, un WhatsApp, pero eran un correo electrónico. Un correo electrónico, definitivamente. Pero recuerdo que estábamos en una reunión de staff, de familia, y en un momento Dios trae un diseño. Y iba a parecer que es un diseño obvio, pero en ese momento no lo era. ¿Y el diseño cuál era? Era grabemos las clases con mucha mayor excelencia de lo que lo estamos haciendo y aprovechemos para cumplir este sueño de Dios de llegar a otras naciones. Abramos una carrera online y empezamos a averiguar plataformas y demás. Y todo nació desde esa comunidad de pacto. Estábamos viendo, estamos juntos en esto. Dios nos llamó para este tiempo. A Dios no se le pasó por alto lo de la pandemia. No lo agarró distraído y dice, uy, mira, me olvidé que iba a mandar una pandemia en 2020. O sea, es parte de su diseño, es parte de lo que Él quiere hacer en este tiempo. Bueno, ¿cómo vamos a responder? Y hoy esa carrera que nació en un tiempo de dificultad, pero nació en una reunión de familia, de pacto, que se creó, que se gestó en ese momento. Hoy es una carrera que está entrenando a 1.500 personas. Gloria a Dios. Y que no teníamos pensado hacerla en otro momento, pero en ese momento, ante la opresión, en medio del pacto, se creó. Dios nos hace caminar en pacto matrimonial, y el pacto matrimonial crea vida, crea hijos. Dios hizo un pacto con Noé y dejó una señal que es el arco iris y creó el arco iris. O sea, hubo creatividad en medio de ese pacto y dijo, nunca más voy a hacer esto sobre la tierra. Dios hizo un pacto con Abraham y hubo creatividad, y no me quiero meter en cada uno de los temas, pero cuando vivimos en pacto recibimos diseños de Dios. Porque cuando estamos en la comunidad del acuerdo, entonces podemos experimentar su presencia manifiesta. O sea, para que podamos entender este principio, cuando vivimos comunidades de honra y de pacto, estamos restaurando una mesa para que la omnisciencia de Dios se transforme en una presencia manifiesta en nuestras familias. Y siempre que la presencia manifiesta esté en el centro de nuestras comunidades, Él, que es en definición la creatividad, es el Dios creativo, nos va a dar de esa creatividad
para poder llevarla a nuestras comunidades. Y yo creo que ahí donde estás, en la iglesia que estás vos, quizás si es una iglesia pequeña, no tenemos recursos. Yo soy el músico, soy el que pone las sillas, soy el que predica los jueves, y está perfecto. Pero si lográs unir a la comunidad, si lográs ser un puente que una a las generaciones, yo no tengo duda que Dios va a darte creatividad para que seas exitoso según sus parámetros y no según los parámetros de este sistema. ¿Cuáles son los diseños que Dios ya tiene preparado para este tiempo, pero no estamos descubriendo porque estamos pensando todo el tiempo en nosotros mismos? Así es. Restauremos la comunidad, restauremos la honra, restauremos el pacto, y desde la intimidad del pacto Dios nos va a dar la creatividad suficiente para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén, amén, qué poderoso eso. Y yo creo que para reflexionar, unas cuantas reflexiones finales, a mí me gustó mucho, yo creo que define mucho lo que dijiste en cuanto a esa ley de atracción, en términos naturales, ¿no? Si tú no estás en fuego, si tú no estás ardiendo por Jesús, ¿por qué esperas que otros estén ardiendo? Si tú no estás experimentando la realidad y conociendo la belleza de Cristo, ¿por qué te frustras que otros no lo están observando y enamorándose de Él? Y esto es una conversación que hemos tenido en la comunidad. El avivamiento no empieza externamente, el avivamiento empieza en tu corazón. Dios quiere reavivar tu corazón, quiere cautivar tu corazón con amor para que luego puedas expandir y multiplicar eso a otros. Entonces, en un pensamiento final, ¿qué le podemos decir a las personas para que contemplen a Jesús, para que sean esa persona? Me encantó ese ejemplo de que párate en medio de una plaza y empieza a apuntar a un lugar. Y luego llama a otros a que observen, y llama a otros a que observen, invítalos, y cuando menos pienses vas a tener muchas personas contemplando la misma cosa, pero alguien tiene que decidir hacerlo. Entonces, escuchamos acá, hablamos de comunidad. Si tú dices, no, es que yo no tengo comunidad, sé tú esa comunidad para otros. Yo no he recibido honra, empieza tú honrando a otros. Yo no tengo pacto, sé tú una relación de pacto para alguien. ¿Y cómo hacemos esto de creatividad? Une a algunos cuantos amigos, empiecen a buscar a Dios, empiecen a enamorarse de Él juntos, y entonces Dios les revelará diseños para bendecir a más personas. Pero en resumen, quiero preguntarles para cerrar, ¿qué le podemos decir a esas personas? ¿Qué ánimo le podemos dar? Ok. Estaba pensando en todo lo que hemos hablado en este momento, y yo creo que más que dar un consejo es animarlos a que se sienten con derecho en la mesa, que hay un espacio preparado para todos los que queremos venir a la mesa del Padre, y ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Con uno solo que decida tomar su lugar, creo que va a marcar la diferencia en este mundo. Y ese creo que para mí es una invitación a tú que nos vas a ver, como siéntate. Ahí Dios va a tratar contigo lo que tenga que tratar, pero siéntate, hay un espacio para ti en esa mesa. Wow. Tengo quizás dos pensamientos dando vueltas, pero voy a tratar de resumirlos. El primero es que a veces nosotros conocemos la verdad y hemos sido instruidos en la verdad, y eso es extraordinario, pero tenemos que aprender a vivir la verdad y dejar que la verdad nos afecte, porque toda verdad que no es experimentada se transforma en una teoría, y muchas veces vivimos un evangelio teórico, y por eso nos pasa esto, que teóricamente todos tienen que mirar a Jesús, y si no lo están mirando, hay algo en mi teoría que no está funcionando. Sí. Pero el problema es que la teoría no se está volviendo práctica en tu vida. Por eso esto de la ley de la atracción, ¿no? Entonces, quizás tengas que mirar hacia adentro, todos tenemos que mirar hacia adentro y revisar cuánto de la verdad de Dios sinceramente me está persuadiendo y se está volviendo una realidad en mi vida. Pablo va a orar por la iglesia de Filipos de esta manera, y va a decir, hay una verdad que me persuade. Porque solo aquellas verdades que dejamos que nos persuadan se vuelven una realidad de nuestra vida. Y Pablo va a decir, yo tengo una realidad que me persuade, estoy persuadido por algo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar hasta el día de Jesús. Yo sirvo al Señor y los sirvo a ustedes en base a esta verdad. Pablo va a estar preso a la hora de escribir la carta a la iglesia de Filipos, pero va a decir, no importa las prisiones, no importan los azotes, no importa la persecución,
yo tengo un convencimiento, tengo una convicción espiritual. Hay una verdad que me persuadió y voy a gastar mi vida para esto. El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces, lo primero que quiero decirte, necesitamos aprender a mirar hacia adentro y ver cuántas verdades hoy son una teoría en nuestras vidas y cómo poder lograr que esas teorías se vuelvan en una realidad. ¿Cómo podemos dejar de pensar diseños para contemplar a Dios y empezar a contemplar a Dios de una manera práctica? El autor de Narnia, Lewis, va a decir una frase que la tengo por acá, que es extraordinaria, que no la tengo por acá. Está. Pero que la voy a parafrasear. Perdón, Lewis, si no la digo tal cual como vos la dijiste. Pero va a decir que nos deleitamos en adorar aquello que valoramos. Y que la alabanza completa el disfrute, completa el deleite. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Narnia? Está diciendo que aquello que no permanecemos mirando, que aquello que no alabamos, que aquello que no nos lleva a expresar cotidianamente nuestra adoración, no es que no sea bello, es que simplemente no le estamos dando tanto valor. Y a veces no contemplamos a Dios, y aunque suene duro, esto es una realidad, porque no le estamos dando el valor que Él es digno de recibir. Pero cuando de repente colocamos el valor en la persona correcta y adoramos a Dios, aun cuando no sentimos nada, más temprano que tarde vas a empezar a experimentar ese deleite que va a volver ese ejercicio de la contemplación una necesidad cotidiana en tu vida, así como el aire que respirás. Entonces, yo creo que es tiempo de volver a darle valor a aquello que realmente tiene valor. Le hemos dado valor a las pantallas, a las luces, a las canciones, a los equipos, a los outfits. Perdón porque lo diga de esta manera, no sé si está bien dicho en inglés, pero le hemos dado valor a todas esas cosas. Pero Dios dice, hey, yo soy digno de que todo ese valor lo pongas en mi persona y que quizás no te importe tanto si la canción salió como tenía que salir, pero que tus ojos estén fijos en mí. Cuando yo valoro algo, y cierro con esto, cuando yo valoro algo y lo alabo, necesito compartirlo con las personas que amo. Cuando yo valoro un gesto de mi hijo y lo alabo, y viene la tía de mi hijo, le digo, no sabes lo que hizo tu sobrino. Fue extraordinario. Y viene la abuela, no sabes lo que hizo tu nieto. Tu nieto es hermoso. ¿Por qué? Porque aquello a lo que le doy valor, aquello en lo cual me deleito, aquello que alabo, necesito compartirlo con los demás. Y creo que hay una revolución de las misiones y hay una revolución del evangelismo que va a estar cimentada en una revolución de la contemplación de la belleza de Jesús. Así es, amén. Wow, qué buena conversación tuvimos el día de hoy en este capítulo, y es importante recordar esto: revelación sin activación es religión. Y me encantó como Rafa terminó, hay una revolución de las misiones, que lo que contemplamos necesitamos darlo a conocer, pregonarlo en las plazas y en las calles, en lo alto y en lo bajo, que todo el mundo conozca quién es Jesús. Si has observado y conocido quién es Él, no esperes más. Es tiempo de compartirlo en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en tu área y donde Dios te llamó. Es tiempo de compartirlo. Entonces, amigos, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por un capítulo más. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Catch the Wave. Agarra la ola. Un abrazo. Con los botoncitos no apretaste ninguno en toda la... Estaba esperando que hiciera bueno. Está para ponerlo.